Hola amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles una vez más en nuestra sección de la Fe de Jesús Interactiva. Queremos saludarles a todos y en esta mañana quiero agradecer de manera especial a Víctor y también a Gabriel que nos han estado apoyando en este programa de Escuela Sabática. Y como decía Víctor y también Gabriel, bueno, pues ha llegado el momento de hacer nuestra obra misionera. Como ustedes saben, aquí en Baja California estamos en semáforo rojo. No hay mucho que podamos hacer, sino solo lo virtual, lo interactivo. Y es por ello que queremos invitarles, queridos hermanos, a todos los que están siguiendo esta transmisión, ya sean de nuestra iglesia aquí en Ensenada 14 o pertenezcan a alguna otra iglesia, queremos invitarles para que por favor compartan. En este momento, Víctor, tenemos solo 29 veces compartido. Así ¿Cómo ves es. eso? Pues a comparación de otros días es poco, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que quienes lo han hecho, pues lo hacemos de corazón. Y las personas que aún no lo han compartido, habemos 53 espectadores, así que pues mínimo deberíamos de tener 53 compartidas, ¿verdad? Para que las personas puedan disfrutar y aprender más sobre nuestro Dios, el Dios que tú conoces, que yo conozco y que sin duda alguna nos ha dado muchas bendiciones durante este año. Sí, así es, Víctor. Muchas gracias por eso. Y también debo recordar que en ocasiones pasadas hemos estado pasando lista y por ahí algunos de ustedes nos van colocando en el chat compartido, compartido. Me gustaría ver esos textos ahí de compartido, compartido para saber que estamos ya listos para arrancar. Estamos a unos instantes de arrancar con esta lección, pero no queremos hacerlo sin que alguien se pierda este mensaje. Seguramente puede ser de gran importancia, de gran interés para alguien, sobre todo en estos tiempos difíciles, y es por ello que estamos haciendo un poquito de tiempo para que podamos por ahí reportarnos los que no hemos compartido, y a lo mejor puede ser que usted compartió hace rato la transmisión, pero quizás sea bueno volver a hacerlo porque quizá entre tantas cosas que se van subiendo ahí en el Facebook se pierden. Pero bueno, Víctor, yo creo que estamos listos para arrancar con nuestra lección. ¿Cómo se llama, Víctor, nuestra lección de esta semana? Como les dijimos hace un momento, el título de la lección número 3 de la Fe de Jesús Interactiva para hoy es Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Por eso les volvemos a invitar a que lo compartan porque este tema es de suma importancia. Es el último sábado del año y en ese creo que el mejor regalo que podemos darle a nuestra familia, a nuestros amigos que aún no conocen de nuestro Dios, es decirles que tenemos a un Dios que está atento a nuestras oraciones y que debemos hacer cada una de ellas con fe, confiando en que nuestro Dios responderá a cada una de ellas de acuerdo a su voluntad. Sabemos que la vida cristiana se nutre, parte de su nutrición, es orando. Así que pues este tema creo que es muy importante y va acorde, ¿verdad?, al fin de año, para que iniciemos el próximo teniendo en cuenta que nuestro Dios está a nuestro lado siempre y está atento a nuestras peticiones. Así es, y ya por aquí vemos algunas personas que nos están colocando compartido, compartido, presente, compartido. Muchas gracias, hermanos, por sumarse a esta obra misionera que definitivamente va a redundar en éxito para cada uno de nosotros. Queremos también comentarles que tenemos este librito que tengo yo aquí en mis manos, que se llama La Fe de Jesús. Este manual, si usted nos está mirando y no conoce acerca de nosotros y quisiera estudiar con más detenimiento, solo tiene que escribirnos aquí a la página de Facebook y con mucho gusto vamos a compartir con usted este material. Se lo vamos a hacer llegar de alguna u otra manera, ya sea físico, virtual, no importa donde usted viva, escríbanos y con mucho gusto le vamos a hacer llegar este manual. Muy bien, creo que ya colocamos el preámbulo, Así Víctor. es, y ya pasamos la lista también, gracias a los que nos respondieron allí, ya tienen su informe también en esta escuela sabática. Excelente, gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Hoy vamos a tratar un tema bien importante que es acerca de la oración y la fe. Como ya dijiste, Víctor, es un componente fundamental en la vida de todos los cristianos. Si nosotros no oramos, vamos a estar muertos espiritualmente. Así es. Y si oramos, bueno, definitivamente nuestra vida espiritual se va a ver cada vez más en continuo crecimiento y es por ello que queremos aprender acerca de esto. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la oración? Por ello vamos a leer la primera pregunta. ¿Qué dice Víctor? La primera pregunta nos dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios?
Muy bien. Y esta podría ser una pregunta que para nosotros puede ser hasta extraña, ¿no? Porque algo lógico podemos pensar, pero hay personas que realmente no conocen qué es la oración, cómo podemos comunicarnos con nuestro Dios. Por eso la importancia de estudiarlo y aprenderlo en este momento. Ajá, algo lógico quizá para nosotros Así es. e ilógico para otros que nos comunicamos con Dios. ¿A dónde le puedo mandar un email, un WhatsApp, una llamada telefónica? ¿Cómo me comunico con Dios, A verdad? veces dependemos mucho de las cosas que tenemos a la mano, pero debemos de saber que la comunicación con Dios no necesita ninguna aplicación, no necesita ningún dispositivo, ni tampoco ninguna señal en particular de esta tierra, sino que la comunicación con Dios, ahorita vamos a aprender cómo es. Así es, vamos a ver el texto. ¿Qué dice el texto para ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de eso? Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto significa, como vemos aquí claramente y como hemos estado viendo en cada uno de los estudios, la Biblia no se forza para que diga lo que simplemente tiene que decir. Nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. En la oración también el texto nos agrega, ¿verdad? Y ruego en ayuno. Es decir, nosotros también debemos de poner esa dedicación personal, porque la comunicación con Dios principalmente, tiene que ser una iniciativa que tengamos de la necesidad que tenemos nosotros de hablar con nuestro Dios, porque Él está atento siempre hacia nosotros. Así es. Entonces, si usted tiene su librito por ahí o el PDF, ahí usted podría contestar en esa rayita primera, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Mediante la oración. Así Pero es. seguramente se puedan preguntar, ¿qué es la oración, verdad, Víctor? Así es, y por eso estamos estudiando esta lección, para que podamos responder a esa pregunta, que es la segunda de esta sección, que es, como el pastor ya lo comentó, ¿qué es la oración? Así es, ¿qué es la oración? Y aquí, Víctor, es bueno que nosotros reflexionemos en lo que hemos venido diciendo en las secciones pasadas, que de pronto y nosotros podemos tratar de contestar estas preguntas de una forma humana, de una forma ahora sí que acomodada a nuestros intereses, y pudiéramos contestar qué es la oración, ¿no? Pues habría miles de formas de contestar esto, sí, pero lo importante no es lo que nosotros pensamos, sino lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así es. Entonces, por ello vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto. Y este texto que vamos a leer es un poco largo porque es un relato, pero este relato nos va a mostrar brevemente qué es la oración. Así que vamos a leerlo, Víctor, si te parece. Claro que sí. El texto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 1, versos 9 al 15. Les invitamos para que también puedan corroborarlo en sus Biblias. Y dice de la siguiente manera. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Gracias, Víctor. Este pequeño relato, queridos hermanos, nos habla de una persona que está atribulada, que está sufriendo un problema de salud, el cual le impide tener hijos. Entonces ella va al templo y comienza a orar. La forma como ella ora le da a entender al sacerdote que estaba en turno que estaba ebria, porque estaba pues con los ojos cerrados y al parecer estaba murmurando. Pero mientras ella hablaba, la palabra de Dios dice que estaba derramando su alma, entregando su corazón a Dios,
abriendo su corazón a Dios. Y este texto a nosotros nos ayuda a entender, Víctor y hermanos y amigos que nos están mirando, ¿qué es la oración? La oración no es un rezo que nosotros repetimos mecánicamente, que nosotros hemos aprendido de memoria y que repetimos sin sentido, sin sentirlo. La oración no es una poesía, la oración no es intentar agradar a Dios con nuestras palabras, intentar adularlo. La oración en realidad es el acto de abrir el corazón a Dios, hablarle a Dios como un amigo. Porque cuando nosotros nos presentamos, Víctor y querida familia que nos están mirando, con las personas podemos reservarnos el derecho de comentar lo que queramos y lo que no lo comentamos, porque ninguno de nosotros puede entrar al cerebro del otro y estar viendo exactamente qué es lo que piensa. Pero con Dios no existe eso. Dios conoce cada recoveco de nuestra mente y de nuestro cerebro y no hay manera que ocultemos ni un solo pensamiento. Así que con Dios vamos completamente desnudos y tenemos que ir y decir, Señor, aquí está mi corazón, tú lo conoces, soy un pecador, estoy mal y quiero hacer tu voluntad. Cuando Dios escucha nuestra oración, queridos amigos, Él responde, aunque eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero en esencia podemos decir que la oración es, Víctor, abrir, ¿verdad? Así es, abrir nuestro corazón a Dios. Y algo que también me gustaría comentar de este texto que acabamos de leer es que muchas personas, como el pastor comentó, no saben de qué manera orar. Y pues es simplemente hablar con Él, porque todo lo que nosotros vayamos a decir, Dios ya lo sabe. Solamente está esperando que nosotros lo pidamos. Y no por algún motivo de que Dios necesita fuerza que nosotros le pidamos, pero es importante porque allí nosotros demostramos que confiamos en Él al pedir estas cosas. Y tampoco es necesario hacer una oración que llame la atención, que veamos al dirigente, que nos vea que estamos haciendo algo, sino simplemente tener una comunión directa con nuestro Dios. Y hay un segundo texto para responder a esta pregunta. Correcto. Que vamos a leer en este momento. Bien, nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así es, Víctor, gracias. Este texto nos recuerda entonces que dentro de nuestra oración debe haber una acción de gracias y si estamos preocupados por algo, dejemos de estar preocupados y entreguemos cualquiera sea nuestra preocupación a Dios. No estemos afanosos. Si hoy hay alguien de ustedes que nos está mirando que tiene alguna situación difícil, que está pasando por una circunstancia adversa, quiero invitarle para que usted dedique un momento especial de oración, pueda entregarle sus problemas, sus penas, cualquier situación a Dios y estoy seguro que Él va a contestar su oración si es sincera, si es humilde, si viene de un corazón contrito y humillado, Dios sin duda va a responder su oración. Así que hoy podemos intentarlo. Bien, quizá algunos de nosotros, quienes ya hemos estado algún tiempo militando en la obra del Señor, podamos decir, la oración tiene poder, porque Dios me contestó esto, Dios me contestó el otro. Yo particularmente tengo muchas experiencias de cosas que le he pedido a Dios, cosas pues que salen de lo común, cosas que son extraordinarias, y Dios ha contestado. Y quisiera contar algunas, pero el tiempo se nos iría. Pero estoy seguro que ustedes también en casa han pedido en alguna ocasión algo a Dios que era imposible de que sucediera, pero Dios contestó. Pero hay otro grupo de personas que seguramente nos están mirando y no saben si la oración es poderosa, si Dios realmente contesta o no. Pero vamos a ver qué es lo que dice la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que dice? La tercera pregunta de esa lección es, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Así es, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Realmente no es como que exista algún aparato para medir el poder de la oración, sino que realmente es una forma de expresar la voluntad del Dios Todopoderoso en favor de nosotros. Y si expresáramos de esa manera la oración, no en torno a medir la oración como un fin o un medio en sí mismo, sino como un medio de colocarnos en contacto con Dios, que es el Todopoderoso, diríamos que la oración es todopoderosa. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia mejor, Víctor, ¿verdad? Claro que sí, el texto se encuentra en Santiago 5:16, ahí aparece en sus pantallas también, leamos juntos.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Así es. Aquí este texto nos está diciendo justamente lo que mencionábamos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? No una persona que es perfecta, no una persona que nunca ha pecado, porque en ese caso nadie podría orar, con excepción de Jesús. Es la oración eficaz del justo se refiere a una persona que en el momento de orar se entrega completamente a Dios, reconoce sus faltas, sus pecados, reconoce que está mal y que necesita urgentemente del auxilio de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, nos contristamos delante de Dios y oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, pidiendo que se cumpla no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, Dios obra de maneras misteriosas y poderosas para hacer su voluntad en nuestras vidas, Víctor. Es decir, que podríamos decir que la eficacia o la potencia, como mencionamos hace un momento, de la oración podría ser directamente proporcional a la sinceridad y la confianza que tengamos en Dios, ¿verdad? Así es correcto. Entonces ya tenemos la clave para potenciar las oraciones que nosotros queremos hacer a nuestro Dios. Así es, ¿qué te parece si vamos a la cuarta pregunta? Sí, la cuarta pregunta de esta mañana es, ¿en nombre de quién debemos orar? ¿En nombre de quién? Y esta pregunta es bien interesante porque hay personas que cuando oran mencionan otros nombres o a veces no saben a quién se dirigen de manera directa, pero a la Biblia nos va a responder esta incógnita que muchos pueden tener. Sí, así es, vamos a leer el texto, vamos a ver qué dice el texto esa mañana. San Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el que está hablando es Jesús, usted puede leer el contexto con más calma, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esto es parte de lo que mencionábamos hace un momento, Víctor, que si nosotros tuviésemos que pedir porque somos justos realmente, pues realmente nunca nuestras oraciones serían escuchadas. Ni llegarían. Ni siquiera, como hemos dicho alguna vez, ¿no? Las oraciones ni siquiera pasan el techo, ¿no? Así es. A veces nos da esa sensación porque miramos nuestra propia justicia. Pero como nosotros no somos justos, como nosotros somos faltos, necesitamos mirar a la justicia de alguien más. Y ese alguien más es Jesús, quien sí fue perfecto cuando estuvo en esta tierra, no cometió ningún solo pecado, dice la Biblia, y murió por nuestras faltas, y ahora Él está ante el trono en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Así que cada vez que nosotros oramos, no debemos decir, y Señor, pues como yo soy el pastor y me porto muy bien, por favor, concédeme esto. Jamás, o sea, jamás, no hay manera de, no importa lo bueno o lo increíblemente bueno que nosotros creamos que somos, de poder agradar a Dios con nuestros méritos. Víctor, por eso debemos orar, Señor, no te lo pido por mis méritos, sino en los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús, de Cristo su Hijo. Jesús, así es. Así que la respuesta para esta pregunta que pueden anotar allí es que vamos a orar en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que es el Padre. Es a Él a quien dirigimos nuestra oración en el nombre de Jesús. Y solamente como un comentario, en el libro del Deseo de todas las gentes hay una ilustración que me gusta mucho, en donde Jesús está tomado de la mano, de una mano de arriba, que se entiende que es Dios, y Jesús sujetando a toda la humanidad, al mundo, porque es exactamente lo que Jesús hace, es el vector entre la humanidad y Dios. Así que siempre debemos de pedir en nombre de Jesús. Así es. Muy bien, pues vamos a avanzar a la siguiente pregunta y dice, ¿contesta Dios las oraciones? Es una pregunta bien importante, ¿no? Porque si Dios no contesta las oraciones, ¿para qué oramos? ¿O de qué depende si las contesta o no? Hemos estado mencionando algo, pero ¿será que la Biblia nos responde así prácticamente? A ver, sí, no. O si sí las contesta, ¿cómo las contesta? ¿O qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto, Víctor? ¿Qué te parece si lo leemos? Muy bien, el texto bíblico se encuentra en Mateo 7, versos 7 al 11. Así que les invitamos una vez más para que puedan corroborarlo en sus Biblias, y dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Sí, así es. Definitivamente podemos nosotros observar que en este texto Jesús utiliza el recurso de la ironía, ¿verdad? De pensar que si nosotros, que somos malos, estamos dispuestos a darles buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre? Y es que cuando yo leo este texto, Víctor, y queridos hermanos, amigos que están aquí con nosotros, yo realmente me pongo a pensar, a ver, por muy malo que yo fuera, o por muy malo, no sé, piensa en la persona que fuera, por muy malo que fuéramos, si de pronto mi hijo me pide un pan, ¿cómo le daría una piedra? ¿Cómo le daría una piedra? O sea, imagínate, Víctor, ¿cómo le daría una piedra a mi hijo? Pues sí, a veces nosotros podemos, y lo compara como usted bien dijo, ¿verdad? Con una ilustración humana. Dios está atento a nosotros, como la pregunta nos decía, ¿contesta Dios las oraciones? Claro que las contesta, pero ¿qué debemos hacer como nos dice el texto? Pedir a nuestro Dios. Sí, 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 y siguiendo con la ironía que nos presenta aquí, diríamos, o si le pide un pescado, ¿cómo le vas a dar una serpiente en vez de un pescado? Yo creo que no solo a tu hijo, sino a cualquier persona, nadie tendría la iniciativa de dar alguna cosa mala a las personas. Nosotros debemos entender también que nosotros cuando oramos a nuestro Dios, debemos de pedirlo de corazón, como lo mencionamos hace un momento. Jesús está atento también a interceder por nosotros en cada momento, porque Dios lo ha enviado a Él para que sea nuestro intermediario. Debemos de pensar siempre y tener la confianza de que Jesús de alguno u otro modo va a contestar nuestras oraciones. Hermanos, recuerden que estamos aquí en la pregunta número 5 de nuestra lección, así que todavía nos faltan algunas preguntas más para que podamos seguir compartiendo esta transmisión. Sí, así es. Así que contesta Dios las oraciones, podríamos decir con un gran sí. O sea, no solamente las contesta, sino que hasta nos dice, a ver, si yo soy bueno y tú eres malo, o sea, ¿qué te hace pensar que no voy a contestar tu oración? Es más, esta pregunta ni siquiera debería existir. Así es. Y si hacemos tanto énfasis e hincapié en esta pregunta y en esta respuesta, es para que entendamos eso, hermanos. No importa la situación, no importa el momento, no importa la circunstancia en que usted y yo estemos. Nunca dudemos en arrodillarnos allí en un espacio privado y pedirle a Dios por las necesidades y también por agradecer, porque debemos recordar que aparte de la oración, de ser un medio de comunicación donde podemos pedir, también debemos agradecer siempre por todo lo que Dios nos da cada día. Así es, y entonces ahora hay un componente bien importante, dijimos que íbamos a hablar de la oración y la fe, porque estoy seguro, Víctor, que cualquier persona que ore, pero no confía en Dios, entonces ni siquiera va a decir, pues ¿para qué oro? O sea, ni siquiera me va a contestar. Pero ahora es importante que nosotros entendamos qué es la fe, y es justamente la siguiente pregunta. Vamos a ponerla en pantalla. La pregunta número 6 es, ¿qué es la fe? Es un componente bien importante de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, y vamos a contestarlo con la misma Biblia, Hebreos 11 del 1 al 6. ¿Qué dice? Muy bien, son dos textos que nuestra lección nos da para que podamos responder a esta pregunta, que dice de la siguiente manera. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es. Por lo tanto, la forma como el apóstol Pablo resume la fe o define la fe es realmente muy interesante, porque observamos que el apóstol simplemente dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros no podemos ver a Dios. Dios está, como vimos en la primera lección, en un plano diferente al nuestro. Dios está en el plano espiritual. Ninguno de nosotros puede observar a Dios, pero el hecho de que no lo podamos observar no significa que no existe,
que no está con nosotros. Por lo tanto, como seres humanos somos muy dados a creer solamente en aquello que puede ser demostrado, en aquello que nosotros podemos aplicar una prueba física. Podemos decir, lo olí, lo toqué, lo miré, lo escuché, pero sin ninguno de esos sentidos de los cuales Dios mismo nos ha dotado entra en acción, pues de pronto está como de, ¿será que me contesta? ¿Será que está aquí? Podemos estar en duda. En duda. Y es ahí, queridos amigos, donde entra la fe. Por eso dice el versículo 6 que Dios espera que nosotros creamos en Él, y sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque si no creo en Dios, ¿cómo me voy a acercar a orar con Él? Pero Él es galardonador, es decir, que Dios recompensa a aquellos que le buscan con fe. Esto significa, querido amigo, fíjese bien lo que le voy a decir, que si usted en esta mañana se arrodilla a Dios, de acuerdo a todo lo que hemos estado aprendiendo, con humildad, abre su corazón y con fe, con convicción, con seguridad, usted invoca el nombre del Dios Todopoderoso, prepárese para encontrar la respuesta, porque Dios seguramente va a contestar a su oración, porque es lo que hemos estado aprendiendo esta mañana, es lo que la Biblia nos está enseñando, que Dios contesta si nosotros oramos con humildad y con fe. Así es, y también debemos estar preparados para esa respuesta, porque cuando realmente tenemos fe, es increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así es increíble. Vamos a ir a la última pregunta de nuestra lección, que se va a proyectar también para ustedes, que dice, ¿cómo se desarrolla la fe? Esta es la última pregunta, y después de que nosotros tenemos la fe, después de que la vivimos, de que la sentimos, la creemos y la ponemos en práctica, ¿cómo se desarrolla? Y vamos a encontrar la respuesta en otro texto bíblico, por supuesto, que es en Romanos 10:17. Así es, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas personas en algún momento se me han acercado, Víctor, y me han dicho, es que no tengo fe. Es que usted me dice que ore, pero ¿cómo voy a orar si no creo? O sea, ni siquiera creo que Dios exista. Y yo le digo, bueno, pues es que la fe de entrada, Víctor, es un don de Dios. ¿Sí? Es el fruto del Espíritu Santo, es algo que Dios nos coloca, pero al mismo tiempo es algo que es susceptible de desarrollo. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues avanzando en la dirección que Dios nos está mandando. Es como ese papá que le dice al niño chiquito, aviéntate del tercer escalón. Y pues, ¿qué hacen los niños chiquitos? Ni la piensan, ¿verdad? Es papá el que le dice y se avientan. Bueno, cuando Dios nos dice que avancemos en una dirección, tenemos que ir en esa dirección. Yo conozco muchas personas que están deteniendo su decisión por Jesús por una cuestión de asuntos físicos, es decir, por dinero, por trabajo, que uno puede decir, oye, pero no es cualquier cosa. Pero bueno, es que ahí es donde entra la fe. Salta de ese tercer escalón, toma tu decisión por Jesús, y entonces esa fe se va a desarrollar en el sentido de que vas a estar viviendo exactamente la voluntad de Dios. Ya no estás tú más al control, ahora te abandonas al control de Dios y dejas que su mano poderosa te guíe, y prepárate para ver hermosos resultados. Y también, por otra parte, como decíamos, la fe se desarrolla, y se desarrolla justamente a través de escuchar programas como el de la Fe de Jesús Interactiva, al escuchar sermones, al congregarte en la iglesia, que ahora pues debe ser de manera virtual, Víctor. Así es, y sin duda alguna seguirlo en práctica es lo más importante. Primero que nada, tener nuestra devoción personal, pero ser partícipes de estas transmisiones, y al compartirlas usted también haciendo la obra misionera, porque es la intención con la que lo hace, desarrollamos más nuestra fe. Leí por alguna parte que las cosas que aprendemos, si no las practicamos en una semana, se nos olvida un 20%. Wow. Si también las cosas que aprendemos no las practicamos en 6 meses, se nos olvida hasta el 90%. Es decir, si no oramos diario, esa fe tal vez vaya decayendo. Así que es importante que nosotros vayamos desarrollando esto que es la fe con nuestra vida personal, nuestra devoción, y haciéndolo todos los días. Así es, cuando yo era colportor, Víctor y muchachos colportores que están aquí, alguien me dijo, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Así que, hermanos, quieren tener poder en su vida, quieren
estar listos, preparados para ver cosas maravillosas, hay que ir de rodillas, porque las grandes batallas se ganan de rodillas. Así es, y la oración es la carga inalámbrica, ¿verdad? Así es. Para cargar esa fe que nosotros debemos de tener Así siempre. es. Ningún cable, solamente orar a nuestro Dios. Así es. Y bueno, como hemos dicho en otras lecciones anteriores, esto es conocimiento teórico y es muy bueno que nosotros lo tengamos, pero de nada nos sirve si no lo ponemos en práctica. Por eso aquí vienen las sugerencias de qué debo hacer. ¿Qué deberías hacer ahora que conoces todo esto acerca de la oración? Te vamos a decir, número 1, orar con regularidad. Número 2, pedir cosas convenientes. No podemos pedir, oye, que se muera el vecino. No podemos pedir ese tipo de cosas, obviamente, porque no están de acuerdo con Dios. Así es. ¿Verdad? ¿Qué más, Víctor? También debemos de pedir con fe, lo que hemos repasado en la última parte de esta lección. Y la última cosa que debemos hacer es perdonar a los demás. Así es, muy importante. Antes de ir con Dios a pedir, tenemos que estar seguros de que estamos también dispuestos a perdonar a los demás. Y hay una última parte que es bien importante, que esta es la parte de la decisión, donde usted y yo vamos a decidir. Si usted ya ha estudiado la fe de Jesús, si usted conoce esto, bueno, no está de más que usted renueve su compromiso con Dios. Y quisiéramos colocar en pantalla esta resolución, que ojalá sea de todos ustedes en esta mañana. Dice, mi resolución, creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Oraré con fe todos los días. Quisiera hacerles un llamado en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a entregarse a Dios cada mañana en oración? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera levantar su manita virtual? Colocarnos por ahí un saludo. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor, prometo orar todos los días, prometo hacerlo con fe? Si es así, esperamos que Dios les bendiga, que hayan pasado un buen momento repasando esta importante lección y que todos como familia podamos estar compartiendo estos mensajes, Víctor. Así es, y qué mejor que terminar el año en este último sábado, que recordándole a todas las personas y dando a conocer a quienes no lo sabían, que lo más importante en nuestra vida es orar a nuestro Dios, es nuestro creador, y qué mejor que pedirle a Él todo lo que necesitamos y agradecerle por todo lo que tenemos. Así es, estamos llegando entonces al final de nuestro segmento de la fe de Jesús interactiva. Gracias por acompañarnos, no nos estamos yendo la transmisión, solo estamos llegando al final de este segmento. Vamos a continuar con nuestro programa, les pedimos no se despeguen y vamos a seguir juntos adorando el nombre de nuestro Dios.